empezar hoy día, terminando esta boludez, me encontré con un artículo y saqué lo imprimí porque me causó emoción en el ámbito de la tecnociencia. Dice, NASA confirma la existencia de un universo paralelo junto al nuestro. La NASA detectó la presencia de la energía en la Antártida. Esta confirmación estaría relacionada con la detección de rayos provenientes de otro universo. Un grupo científico de la NASA manifestó haber recabado evidencia para asegurar que existe un universo paralelo. Manifiesta que se encuentra justo al lado nuestro y que en él todas las leyes de la física estarían operando al revés de lo que ya conocemos. Es decir, un universo en donde el tiempo corre hacia atrás, por nombrar un ejemplo. El señor portal Dakar Tribune que el grupo científico de la NASA se encontraba investigando desechos congelados en la Antártida. Para ello utilizaron la antena antártica del impulso transitivo, ANITA. El propósito principal era detectar el origen de las ráfagas rápidas de radio, fenómeno que quedó fuertemente relacionado con el posible universo paralelo. Este fenómeno, que fue descubierto en el 2007, presenta por primera vez un patrón que los científicos no entienden. ¿Estamos recibiendo señales? La idea de acudir a la Antártida para determinar el origen de estas señales son las condiciones climáticas. Bueno, entre las características que tuvo Anita en su más reciente incursión, se captó algo llamado neutrino tau. Se trata de una partícula que viaja a una velocidad cercana a la luz y tiene poco más de peso que su acompañante. Las teorías sobre los universos paralelos siguen siendo misterios. Las más verídicas tienen base en la física cuántica y se inician en el mismo Big Bang. Bueno, estamos bien, ¿eh? Estamos en otro universo, weón. Ya no estamos haciendo el seminario, estamos haciendo, no sé, justo el primer año porque vamos para atrás, ¿cachai? ¿No? Ya. Piñera es socialista. Piñera es socialista. Claro. Gilbert Otoa, nacionalidad belga, nacido en Bruselas, en el 46, murió en el año 19. Filósofo belga, especialista Se te cortó el audio. Cortaste el micrófono. Se le fue el audio, profe. Tienes que hacer clic en el micrófono chiquitito, de abajo. Se fue al universo paralelo, man. Extremo O que inferior alguien izquierdo. O que alguien le active el audio. Ahora sí. Sí. Bueno. Filósofo belga, especialista en cuestiones éticas de la tecnociencia, fue también profesor titular de la Universidad Libre de Bruselas y miembro de varios comités de ética en el plano nacional e internacional. Es autor de una docena de libros, no sé, de obras de filosofía contemporánea, relativas al lenguaje, a la ética, a la ciencia y a las técnicas. Asumió también la coordinación de una quincena de obras colectivas. Falleció el 16 de marzo del 2019. Se le conoce como uno de los primeros filósofos en trabajar en la filosofía de la técnica. Lo que no impide, como dice Jean-Hugues Barthélemy, director del Centro Internacional de Estudios Simondien, decir que Otoa ha expresado en 2004 su descontento relativo a lo que devino la idea filosófica de la tecnociencia, a causa de la desaparición de la dimensión puramente epistemológica y el desarrollo masivo de la dimensión sociopolítica de la tecnociencia. Para lo que sigue, nos detuvimos fundamentalmente en su libro El signo de la técnica, aunque también consultamos ensayos de filosofía, bioética y política y el paradigma bioético. La filosofía de la técnica que nos propone Otoa tiene lugar en la perspectiva de la filosofía, porque además de su amplitud, es en la filosofía donde se han emitido una serie de interpretaciones y discursos que impiden ver adecuadamente la significación del fenómeno. Los discursos a propósito de la tecnociencia, o estos discursos que impiden ver el fenómeno, pueden ser clasificados en 4 grandes categorías. Antropológicos, según los cuales la técnica es simplemente un útil al servicio del hombre. Entonces, no habría mala técnica, sino que habría gente que no sabe manejar la técnica. Escatológico, o sea, teoría de los fines, esa es la escatología. La técnica es el medio histórico de realización de los fines últimos. A través de la técnica nosotros llegaremos a tener
nuestro porvenir radiante. Ontológico, el estatuto de la técnica es simplemente instrumental. Epistemológico, la técnica está al servicio del progreso del saber. Estos 4 discursos buscan inscribir la tecnociencia al interior de la cultura y del sentido. Los discursos anteriores, evidentemente, se relacionan o tienen lugar en la perspectiva de la determinación del humano, tales como la naturaleza axiológica, teoría de los valores y la práctica logoteórica, que es como se ha definido generalmente la ciencia. Las 2 determinaciones anteriores, para validarse o se apoyan, introducen nociones tales como el mundo cultural, constituido esencialmente por signos y símbolos. Bueno, un signo es que lo que un signo es una reunión de un significante y de un significado. Significado es el referente, por así decirlo, y significante es la interpretación, por así decirlo, que produce este signo, ¿ya? Y el símbolo puede ser un objeto, una imagen, una palabra escrita, o una marca particular que representa algo. Entonces, el símbolo es un concepto, una representación pensada en un individuo en particular o en un grupo general. Entonces, las dos determinaciones anteriores introducen nociones tales como el mundo cultural constituido esencialmente por signos y símbolos. Y mundo cultural entonces particularizado por el sentido y el valor a los cuales se arrima naturalmente el ser humano. Los valores organizan jerárquicamente el campo de los signos, volviendo tenso y conflictivo el orden simbólico. Gracias a los valores, el campo simbólico deviene cultura e historia auténtica. El sentido es lo que se desprende de la relación tensional entre el orden de los signos y los valores. Otra determinación que tienen estos discursos es el lenguaje, que también pertenece a la naturaleza del ser humano. Según los lingüistas, es posible distinguir el funcionamiento del lenguaje dos polos. Sergio, disculpa. ¿Puedes poner la presentación en completa porque está como minimizada? F5. ¿F5? ¿Sí? Alt F4. No, ¿Ah? F5, pero arriba, en el donde está el botón de F5, arriba. Bueno, profe. ¡Qué chucha! O si no, lo pone Arriba en la la parte primera. inferior derecha, donde aparece como una pantallita. Ya, nos estamos weando con la weá de las pantallas, weón. ¿Ni no lo ven así o no? Y igual se ve. Ya, entonces, Se ¿a qué ve. wean, po, weón? El Orrego siempre con sus weaditas de Yo no botón soy y el que está weando, yo estoy leyendo lo Yo que jugué, reclama. compañero. Que está grabando. Adelante, adelante. Ya, sigamos. Ya siguen. Ya, Esto editémoslo. ya. Según los lingüistas, es posible distinguir el funcionamiento del lenguaje en dos polos. La referencia, aquello de lo cual se habla, y la significación, retomar e incitar lo que se habla en el mundo valorizado de los signos y de los símbolos. La multiplicidad de descripciones del referente introduce la cuestión del sentido. Efectivamente, para todas el lenguaje es un componente esencial en la constitución del mundo. Hablando de lo real, el ser humano organiza y configura un sentido, le configura y le confiere un sentido al universo en el cual habita. El mundo es el resultado de la metamorfosis constante del referente, metamorfosis del caos representado por el espacio natural. La metamorfosis es una puesta a distancia y una puesta en orden. En estas condiciones hay lugar para que un individuo en el medio natural pueda desplazarse en este espacio lleno de interrelaciones plenas de sentido. El mundo es también temporalidad, inscripción del individuo físico y de la sociedad en una temporalidad que tiene sentido. La temporalidad completa la constitución del mundo como hábitat. De esta temporalidad siempre diversa y cambiante, identificamos las implicadas de manera privilegiada en los 4 discursos anteriormente nombrados, tales como, 1, en esta temporalidad, la noción de progreso que comporta
una valorización del porvenir. La anticipación logoteórica de este porvenir. El porvenir es relativamente transparente. Su sentido de manera lógica es desconocido, a pesar que se nos escapa el detalle de su desarrollo histórico. 3. La entelequia, la teoría de los fines de la humanidad. La duración histórica es equivalente a la organización de la esencia del ser humano. La filosofía y la ciencia logoteórica del hombre se desprenden y se inscriben en la naturaleza axiológica y logoteórica del ser humano. La ciencia emerge en la dimensión logoteórica del hombre, lo que significa que fue determinada simultáneamente como teórica y discursiva. El paso de la ciencia logoteórica a la tecnociencia no es ni rápido ni evidente. No se limita a agregar la noción de operatorio o operatoria a perspectivas logoteóricas. La tesis doctoral es que la técnica no puede ser concebida como un efecto de superficie. Hay en la técnica una verdadera subversión y mutación del orden simbólico. Esta novedad, la tecnociencia, no puede ser enunciada en la perspectiva de los 4 discursos hechos más arriba. Ellos más bien para Otoa son unos obstáculo. ¿Pero en qué consiste esta novedad? ¿Cuáles son las realidades de referencia que debemos permitirnos leer en esta novedad? A diferencia de la lógica logoteórica, en el marco de la tecnociencia no nos preguntamos más cuál es la naturaleza o la esencia o la significación de, sino que cuál es la función de, qué podemos hacer, cómo aquello funciona, cómo aquello se ha producido. Además de la matematización, ella es más que nunca un útil, un instrumento para la acción. La diferencia entre la técnica y el orden simbólico se vuelve evidente si reflexionamos a partir de la temporalidad y la representación del cosmos que la técnica produce. La nueva experiencia de la temporalidad inducida por la tecnociencia se caracteriza por la acentuación de la dimensión del futuro, que adquiere bruscamente una importancia inaudita y una calidad incomparable. Esta temporalidad se opone a la temporalidad histórica y tradicional, la que tiene un sentido y comunica con una escatología. El futuro se vuelve imprevisible. Esta imprevisibilidad resulta del hecho que la técnica es construcción, operación pura, creación. Pablo Chil. Esta imprevisibilidad resulta del hecho que la técnica es construcción, operación pura, creación. Ella crece, pero no de la misma manera como crecen las plantas, que realizan un plan precodificado en el germen. La técnica se desarrolla en el sentido de la evolución, en el curso de la cual se han sucedido formas de vida por mutaciones constructivas, innovaciones absolutamente imprevisibles. La imprevisibilidad del futuro es también otra manera de decir que el futuro está abierto. Imprevisibilidad y apertura ilimitada están conectadas con el primado tecnocientífico del operatorio. Como se ha dicho, el hombre habita su medio natural a través y gracias a los símbolos. El espacio que corresponde a la investigación tecnocientífica no tiene correlación con ese medio. También la integración simbólica de este espacio por el viviente hablante es imposible. El hombre no permanece simbólicamente ni en el espacio cuántico, ni en el espacio relativista, ni en el vacío interestelar. Para el antropologismo instrumental, el ser humano es la medida de la técnica, a pesar de que esta es fundamentalmente desestabilizadora de la naturaleza humana. De manera general, la tecnociencia impone la idea que el Homo sapiens no es necesariamente el término central de la evolución. Verdaderas mutaciones son posibles sin ninguna relación con la esencia cultural. La humanidad, en contraposición con una naturaleza estable, es un nudo plástico de posibilidades no anticipables, porque son técnicas. Hay una disponibilidad ciega para transformaciones no simbólicas, una plasticidad abierta y opaca de la especie. La comprensión de la alteridad técnica por el orden simbólico es esencialmente ideológica. En particular, es ideológica toda forma de negación de la diferencia radical que existe entre lo técnico y lo simbólico. Son ideológicas todas las formas de ceguera o de menosprecio respecto de la tecnociencia y de la realidad tecnocósmica ambiente, que llaman nuestra experiencia del tiempo y del espacio.
La noción de reino técnico evoca intuitivamente la noción de reino vegetal, mineral, y por lo tanto de nociones tales como evolución, mutación, crecimiento al exterior, a pesar del logos y lo simbólico. Evolución y mutación son nociones que podrían ser evocadas en lo que respecta a lo técnico y a las consecuencias que provoca. La mutación es ciega y muda, indiferente al sentido y el valor. La manipulación de la naturaleza humana, que la técnica induce todos los días, reviste una dimensión mutacional que una filosofía de la técnica debe reencontrar. El principio del reino técnico es: todo es posible. La técnica induce la idea de un posible sin límite. Este principio es radicalmente antiteórico. ¿A qué reenvía este reino de la técnica? ¿Cómo aproximar reflexivamente el ser de la técnica? Todos los discursos culturales históricos presentan como un hoyo que el sistema simbólico en su totalidad no tendrá éxito en circunscribir. Trascendencia negra es la metáfora metafísica que Ochoa utiliza para designar lo que sobrepasa y funda la técnica. Esta metáfora da cuenta de la reacción existencial del filósofo respecto de la no humanidad del proceso representado por la técnica. La tecnociencia, si reflexionamos calmamente al imperativo de los deberes que ella teóricamente tiene, excluye desde un comienzo la ética. La ética deja de ser pertinente allí donde el principio mismo de una libre autolimitación de lo que es posible hacer no tiene más sentido. Es raro, ¿eh? Se ha querido y se quiere siempre hacer jugar a la ética un papel frente a la técnica, por la determinación de una vía media que consistiría en operar las opciones adecuadas entre las técnicas posibles. La determinación de esta vía media parece altamente comprometida. En un texto posterior al que estábamos comentando, Ochoa dirá que el imperativo técnico conduce fuera de la ética. Las consignas de no intervención y de pura conservación conducen fuera de la tecnología. La una y la otra, conservación e intervención de las dos actitudes extremas, buscan resolver la cuestión planteada, negando el uno o el otro de los términos en presencia. La una y la otra pecan de irrealismo y simplificación. La dificultad de la ética de posicionarse respecto de la técnica puede conducir a cuestionar la eticidad ella misma. Ante la eventualidad de ver desaparecer la ética, parece esencial salvaguardar la sensibilidad ética. Salvaguardar la sensibilidad ética de la humanidad no quiere decir medir la técnica con nociones tales como bien o mal, que son inevitablemente reapropiadas por el orden técnico. La técnica debe ser contrabalanceada por una especie de proteccionismo del humano. La ética deviene la última muralla frente a un orden que tiende a imponer su fuerza y su lógica. Esta mediación no está asegurada de funcionar de antemano. La política también está profundamente alterada por el desarrollo extraordinario de las técnicas. La tentación es siempre grande de apoyar y perpetuar el poder sobre la base de las más grandes potencias técnicas. La disociación de lo técnico y lo simbólico vuelve posible la eventualidad de un gobierno de tecnología. Para que la interacción entre el signo y la técnica pueda tener lugar, se necesita una mediación. La escena política debería ser el lugar de la interacción lúcida, calculada y voluntaria. La filosofía de la ciencia aparece al final de este recorrido como un pensamiento tenso, introduciéndonos en una realidad irreparablemente trabajada por la actividad de la técnica. El futuro se inscribe, por lo tanto, entre ética y técnica. El humanismo que se desprende de esta situación es el ejercicio activo de la prudencia, en la lucidez de nuestra insuperable ignorancia. El ser humano no es la consecuencia de ninguna necesidad trascendental. Puede ser aniquilado o esencialmente transformado. Las condiciones del ejercicio lúcido, sin ilusión de este humanismo son: A, la conciencia de la opacidad y de la apertura radical del tiempo. B, la conciencia de la especificidad no ética y no simbólica, generalmente no antropológica, de la tecnociencia, del tecnocosmo y de la tecnocronía,
problema del tiempo. C. La lucidez respecto a todas las trampas ideológicas de la vida media, orientadas hacia la realización del bien de la humanidad y la exigencia de sustituir el criterio de preservación de la sensibilidad ética. D. La atención al hecho que la riqueza y el dinamismo son, o están, o se encuentran en el evitamiento del exceso y la mantención tensional de los dos polos, aquel de la conservación pura y simple que sabotea el crecimiento tecnocósmico para volver atrás de toda tecnoevolución hacia los símbolos del pasado, y aquel de la precipitación en el abismo del futuro y fuera de la ética, precipitación exclusivamente dócil al imperativo ético. E. El reconocimiento que el débil poder de alteración del crecimiento técnico del cual disponemos, gracias a la medición de los signos, no es la nada, incluso sin ninguna otra luz que nuestra sensibilidad nos inspira. Más allá del signo y la técnica, es necesario afirmar que los discursos metafísicos, naturalistas o fundamentalistas para Otoa son conservadores o reaccionarios, puesto que quieren frenar o detener algunos procesos. En la bioética para Otoa se da una operatividad práctica del lenguaje, puesto que es lo que a él lo conduce entonces a jugarse por el terreno de la bioética, puesto que lo que se define y se describe tiene una función normativa, es decir, van a prohibir o permitir o van a establecer un marco adecuado para el progreso tecnocientífico. En la actualidad, luego de este libro que hemos de alguna manera resumido, Otoa establece una serie de distinciones, que viene extraño como uno cuando joven es muy osado y después vuelve a revivir. Hay excepciones, claro. Uno, hablamos actualmente de la, dice Otoa, hablamos actualmente de la filosofía de la tecnociencia o de RDTS. R por research, investigación, D por development, desarrollo, y TS, tecnocientífico. La expresión anterior reúne las ciencias, las técnicas, los procesos económicos y las decisiones políticas. Buscamos instalar un pensamiento de la inmanencia activa, dice Otoa, que tenga efecto sobre los múltiples actores. Dos, esta es la nueva posición de Otoa, promover la tolerancia y el sentido abierto. Nuestra civilización tecnocientífica se caracteriza por la diversidad de simbolizaciones. La trascendencia utiliza el lenguaje como instrumento, y esta trascendencia es al mismo tiempo simbólica y operativa. 3. La filosofía de la tecnociencia debe tomar en cuenta la temporalidad de la tecnociencia, es decir, un futuro radicalmente abierto y opaco. Esta temporalidad no tiene nada en común con las historias religiosas e ideológicas. 4. Retenemos de esta temporalidad una doble enseñanza. 1. Apertura ilimitada de lo posible y esperanza infinita para generaciones futuras. Y 2. No es sabio precipitarse. El utopismo es peligroso. 5. Sobrevivir, evolucionar, preservar. El desarrollo de la tecnociencia permite y permitirá a la humanidad o a fracciones de esta sobrevivir en medio de acontecimientos radicalmente incompatibles con toda vida, la que cuenta solamente con sus fuerzas biológicas naturales. Evolucionar. La tecnociencia tiene potencialidad inmensa. Preservar. El saber poder de la tecnociencia procura los medios para que la evolución futura sea menos terrible. Conviene agregar que la RDTS se emancipa o no se emancipa de servidumbres físicas y materiales, pero también de servidumbres simbólicas, ideológicas y políticas. La RDTS procura a los particularismos de las comunidades una dimensión de universalidad, es decir, una racionalidad, una legalidad, independientemente de los poderes subjetivos e intersubjetivos. La real integración de la RTS en la economía no es, sin embargo, satisfactoria siempre. Una filosofía de la tecnociencia no se reduce a una filosofía de la economía. Finalmente, pensamos que el párrafo que sigue de Otoa nos permite cerrar esta exposición. Otoa nos dice, estamos en un mundo donde la ontología, la metafísica, el fundamentalismo
y todas las nociones faros que se relacionan, tales como Dios, la verdad, el ser, la naturaleza, la esencia, el valor en sí, etc., están en crisis, y estimamos que esta crisis no es el mal. El nihilismo con el cual se la asocia presenta muchos aspectos positivos, emancipadores, diversificadores, creatividad desbordante de posibilidades y esperanza. Eso es. Gracias. Ya. ¿Aló? Estamos. Sí, Voy Ya a. terminé. Espérate la un voladita. chiquitito. Para que Zorrilla deje de compartir pantalla, a ver. No sé si entendí, bueno. Ya. Eso, gracias. Yo lo hice por si acaso. ¿Qué cosa, Salva? Como el tema de que la tecnociencia está disociada del signo y el símbolo. Desde ahí me perdí. Sí, pues, o sea, es como es una visión súper distinta a lo que hemos venido hablando las últimas veces. Pero cuando hace Está bien que referencia. encontré Perdón. que sí, pues, es esperable que no calce con lo que hemos hablado antes. Como digo, cuando hace referencia al signo y el símbolo ¿Cómo? Zorrilla, ¿hace referencia al lenguaje como la técnica como interpretación del lenguaje? O sea, este sujeto va a crear una filosofía de la tecnociencia. Para crear una filosofía de la tecnociencia, el tipo dice, si yo la quiero incluir como novedad, tengo que postular un corte radical entre la esencia, el ser, el deber ser de la tecnociencia y el mundo de lo simbólico, el mundo de lo cultural. ¿Ya? Y de hecho, entonces dice, esto es fundamental porque lo que yo constato es que nadie ha sido capaz, excepto él, trata de ser capaz, de pensar la tecnociencia en su radicalidad. ¿Ya? Y dice, y de hecho, todo el mundo ha tratado de pensar la tecnociencia en términos antropológicos, en términos escatológicos, etcétera, etcétera, establece 4 discursos. ¿Ya? Y entonces, bueno, estos 4 discursos, él los inscribe en el mundo de los signos y los símbolos. No sé si te respondo, Salva. ¿Ah? Y entonces ahí corta. Y si no, estamos frente a un tipo de realidad, más allá que ha sido el hombre que la construye, un tipo de realidad que se mide o se procesa o se desarrolla en función de otros elementos que son los elementos del mundo cultural. ¿Del mundo qué? Cultural. Pero Ya, entonces, por ejemplo, es que no sé si podría dar un ejemplo, como de... Espérate, primero Salva, después Kevin, después Yago. Un ejemplo es, todo es posible. Y me importa un huevo que esto sea incoherente con el mundo cultural. Ese es un ejemplo. ¿Ya? O sea, el ejemplo, cuando él dice, efectivamente, si tomamos la ética, que no la define exactamente, pero si tomamos la ética como representación máxima, ¿ah?, de este mundo de lo simbólico, con todo lo que aquello contiene, y la ponga al interior de la tecnociencia le pega una pata en el culo. ¿Ah? Porque ahí lo que cuenta es, si es posible, hay que hacerlo. ¿Ah? Por lo tanto, todo es posible. Eso, no sé si te quedó ahí claro. Piola, es que esa parte igual lo había entendido, creo. Como que eso de la pata en el poto. Porque... Sí, porque en el fondo es como esta cuestión de como puedo hacer las mutaciones que yo quiera, puedo investigar todo lo que yo quiera, como y en verdad ya, filo, no importa. No, pero mira, Dele la otra en la pregunta. exposición que hizo el Chame de Castoriadis, dio algunos datos interesantes. ¿Ah? No sé, pues cuando Castoriadis dice, ¿quién decidió que había que hacer fecundación artificial y no resolver el tema de las familias que no tienen hijos a través de la adopción, tanto más que en el mundo hay niños que se mueren de hambre, etc.? Nadie, ¿cierto? ¿No? ¿Quién decidió esto? O sea, él hace una serie de preguntas por relación a una serie de técnicas
y se encuentra uno que nadie lo decidió, que todo lo que se hizo es porque podía hacerse, ¿me explico? ¿No? ¿Ya? Y que por lo tanto las consecuencias no tienen responsable. ¿Ya? Eso. Ya. O sea, Otuaz hizo cargo de esa falta de fundamento de las decisiones. Y dijo, como no podemos pensarlo efectivamente con una consecuencia en lo social, significa que las weas van por separado. Entonces con esa premisa. Ahora, Y dice, ese es el primer Otuá, porque en parte el segundo Otuá, cuando Ruón habla de RDTS, ¿cierto, no? Es un Otuá que entonces integra la tecnociencia al mundo actual. A lo mejor lo que él quiere decir que la tecnociencia salió como un cohete y cuando se le acabó la energía volvió y en el fondo en este volver transformó a la sociedad. Entonces, en esta transformación la RDTS, ¿cierto, no? Juega un papel central en la sociedad actual. Más aún, de teóricamente convertirse en un opositor del mundo simbólico, al contrario, vuelve sobre el mundo simbólico y le aporta al mundo simbólico, y este es el discurso de los libres pensadores, de los liberales, le aporta al mundo simbólico y a estas comunidades particulares la universalidad, la racionalidad, y de paso combate entonces la desigualdad de género, etcétera, etcétera. Ya, profe. Gracias. Chago tiene una pregunta. Sí, Tenía tres. Sí. Ya, pero ¿me podrían autorizar la cámara, no? Que estoy ennegrecido, enverdecido. pero tenés que activarla tú, po. No, dice que no puedo porque el hospedador me detuvo. Oh, Que a mí me gusta ver a la gente y ahí que sí. me vean. Oye, Ahí está. tengo tres preguntas. Gracias, compadrito. Quería que nos viéramos los rostros porque lo echo de menos. La primera pregunta es técnico. Afirmación Te que escucho un entiendo que poquito de luego la dice perra. que es. ¿Se escucha mal? Chago, Sí, se te poquito. escucha de la canina. Ya, deja mover un poquito el computador. De repente puede ser por la falta de señal. ¿Se escucha bien o no? Yo te escucho bien, no Sí. sé los demás. Ya, perfecto. A ratos te Eh, cortáis, pero levemente. Ya, Otuá afirma que el enunciado todo es técnico, entiendo que es erróneo. Se trata de una afirmación ideológica, se trata de un entusiasmo, y que sería erróneo porque no es una característica de la tecnociencia, ¿no? Justamente por ser ideológico y... No entendí. A ver, eso es lo que me llamó la atención. ¿Por qué dice que esto de todo es técnico, según Otuá, es un error? No, es que yo no hablé de eso en ningún momento. Hay una diapositiva en la que escribiste aquello, me llamó mucho la atención y por eso tomé nota, tomé apunte de eso. Yo puedo volver a mi transparencia, ¿no? Compartir pantalla de nuevo. Compartir pantalla, ¿no? Se le cayó el carnet, profe. ¿Por qué, oye? Por lo de la transparencia. Transparencia. Bueno, pues si soy viejo, pues bueno. Oye, ¿puedo poner el papelógrafo de vuelta? Puta, es mala wea, man. Pero no me he muerto, weón. Excelente. Y muy probablemente nos vaya a sobrevivir a todos nosotros. Pues. No, cuando digo no me he muerto, no es porque sea viejo, no estamos, no somos hablantes que existimos, que estamos presentes. Por eso que mandé el Twitter ese que nadie me pescó, cuando dije que la prohibición de los viejos de salir, weón, es pasar de la salud como un derecho a la salud como un sistema, weón, de no sé qué, pues, weón. Los viejos Yo no te pueden di salir. like y ¿Ah? te retuiteé. Te di like y te retuiteé.
¿Qué decía exactamente la web? Todo es técnico, esa fue la afirmación que me llamó la atención. Debe estar por ahí por la diapositiva 15, tal vez más arriba. No, que yo quiero que te La siguiente. Una más. Te pasaste. Al Devuélvete que otro te lado, pasaste. Liceo. Para la izquierda. Ahí, compadrito. No, te pasaste un error. el principio del reino técnico es todo es posible, no es todo técnico. Disculpa, sabes que ahí me caí, por eso estaba con la duda. Me corretí. Y por eso no tenía muy claro, pero lo de todo es posible me parece una afirmación extremadamente entusiasta y me detonó una similitud con la teoría, con las hipótesis cibernéticas. Así que me voy a tomar de aquello que tú mencionas hoy día y lo voy a mencionar más adelante. No, pero es La que segunda. Murray, todo es posible, no es, somos capaces de hacer cualquier weá, no. Todo es posible, es que si tengo una posibilidad la voy a hacer. Y si estoy al interior de este dominio de la tecnociencia, la voy a hacer independientemente de cualquier cuestionamiento. Es ahí donde el Otoa viejo dice, pero yo encuentro en la bioética una manera de contrariar todo es posible. ¿Ya? Es decir, en la medida en que yo puedo en un comité de ética pedir que me muestren los protocolos de investigación, yo puedo cuestionar todo es posible del dinamismo de la tecnología. Eso es lo que él dice. ¿Ya? Ya. Gracias, comparito. Lo segundo está muy relacionado con lo último que dijiste. Esto de que ponte tú, no sé, pues yo podría ir a los comités de bioética y pedir los protocolos, podría ser contestado, por ejemplo, por algunos tecnócratas que llegan y dicen, mira, no hay discusión ética aquí porque está el consentimiento informado y en términos de metodológico, tu trabajo está bien, metodológicamente impecable, por tanto, éticamente es correcto. Que es lo que pasa en muchos comités de ética universitaria, de ética clínica, investigación. Que me hizo recordar mucho la idea de Claude Bernard y de los reformadores terapéuticos de estandarizar la investigación para poder timbrarle y decir, bueno, no hay cuestionamientos éticos en esta investigación. ¿Eso se parece a aquello que mencionaste sobre reapropiación de lo bueno y lo malo por parte de la tecnociencia? ¿Hay una similitud en eso? Mira, a ver, dos observaciones. Uno, el entusiasmo de Otoa por la bioética y los comités de ética es un discurso ideológico. A lo mejor donde él estaba, porque él era una persona que brillaba con luz propia, todos lo iban a escuchar, pero la burocratización de esta historia en función del consentimiento informado han impedido a los comités y le impiden hacer una evaluación contextual de lo que se propone. Y en segundo lugar, el problema más grave con los comités de ética a propósito de su evaluación es que la ciencia o la tecnociencia, bueno, y ahí entramos a discusiones que ya están, que tocó un poco el chame, o el sistema tecnocientífico está tan conectado entre sí que todo análisis contextual no puede ser agotado, porque no sabemos en el punto en que algo que se está estudiando, que tiene, no sé, mira, yo cuando era joven, llegó al lado de mi casa un venezolano que era el director de un museo en Caracas donde se ocupaba la serpiente, ¿ya? Y el hueón incluso tenía un dedo menos porque una serpiente lo había mordido, mostrando la técnica de sacar el veneno, y lo salvaron los médicos de la selva, etcétera, porque le querían cortar la mano, todo. Bueno, y en un momento dado, el tipo me dice, ¿sabes tú que el Che Guevara murió por culpa de la serpiente? ¿Qué chucha estáis diciendo? No, pues resulta que el análisis de la manera como la serpiente ve
¿ya? El problema de la diferencia en los calores, etcétera, etcétera. Ese análisis jugó un papel fundamental en el tipo de radar, ¿ya? Que los yanquis utilizaron en Vietnam y utilizaron y consistía en pasar por arriba de la selva y ser capaz entonces de detectar diferencias de calor. Entonces, digo, en la medida que la ciencia es un sistema, es muy difícil agotar completamente el tema contextual. Eso. ¿Aló? No sé si algo aclara mi duda, pero me presentaste como algunos elementos nuevos. Y lo último, la verdad es que más que una pregunta, y me llamó la atención otra cosa que tú anunciaste y encontré muy, muy interesante, que es a partir de todo aquello que observa Autuada, dice que se desprende entonces como un imperativo, como una máxima, el ejercicio activo de la prudencia. Si a lo mejor nos pudierais contar un poco más sobre eso. De ahí la prudencia que él utiliza, la prudencia latina. Cuidado, no hagamos esto, que puede quedar la cagada. Entonces, eso es para él introducir el humanismo sin ilusión, o la ética sin mayor ilusión, ¿ya? Eso. ¿Ya? No hay ahí no está en juego la prudencia, por lo menos aristotélica, ¿ya? Ah, ya, no hay relación. No hay relación. Perfecto. Ahora, Muchas gracias, compañero. evidentemente yo aporto lo que dice este gallo, lo que no quiere decir que yo esté o no esté de acuerdo con él. Yo hago un aporte a nuestra reflexión. Y es evidente que hay un punto en donde él no dice nada. Y no dice nada, por ejemplo, en el punto en donde la conexión entre ciencia y técnica se reúnen, ¿ya? Y desde ese punto de vista, ¿ah? Él no dice nada, ¿ya? No dice nada tampoco, o sea, yo estuve trabajando con un texto que, ¿dónde está? ¿A dónde está ahí? Ah, está en una carpeta, un momento. Yo estuve trabajando con un sujeto que el Chame encontró un libro en español que se llama Jean-Marc Lévy Leblond, que es un físico francés. Y él muestra con claridad el momento en donde este saber logoteórico, la ciencia y la técnica se encuentran, ¿ya? Y lo que acontece en el futuro, ¿ya? Porque, lo siento, Autuada no toma en cuenta aquello que está dicho en parte por Castoriadis y lo que está dicho con mucha claridad por este señor Lévy Leblond, no toma en cuenta que probablemente la tecnociencia está ahogando la ciencia. Y está ahogando la ciencia porque desde el momento en que la sociedad consideró la tecnociencia como un poder inaudito, y en particular desde el momento que el capitalismo consideró la tecnociencia como un poder inaudito, un poder de desarrollo infinito, desde ese momento las peticiones a la tecnociencia son tales que ya importa poco los logos teóricos. Entonces, este tipo cuenta, pero no va a encontrar el texto, pero cuenta que hay una serie de técnicas extraordinarias que se están aplicando en el mundo actual y para las cuales no hay un discurso logoteórico. Apareció que era posible hacer esto o lo otro. Y entonces, en el momento en donde a la tecnociencia se le pide todo, entonces en ese momento, que coincide además con esta cosa extraordinaria, que es la producción inaudita de investigadores por todo el mundo, cuando se le pide esto, la plata genera proyectos de investigación que son proyectos de investigación completamente, no sé, trabajados por el interés, ¿cierto? No sé, un conflicto de interés, pero por el interés. Soraya, en ese sentido, como modo de ejemplo, esta idea de la técnica que sobrepasa la ciencia, ¿puede ser la industria farmacéutica, como la crítica que hace Piñar? Sí, claro. Donde hay una forma de hacer Piñar terapia dice que una de cosa fármaco. fabulosa. Acuérdate que hay una frase fabulosa en el libro sobre el secreto de la industria farmacéutica, Ajá. donde dice en un momento determinado, tuvimos
un descubrimiento fabuloso de moléculas, ¿se acuerdan o no? Sí. Y ese proceso, ese momento fabuloso de producción de moléculas se detiene. Entonces agrega, es como si repentinamente hubiéramos tocado con determinadas capas del viviente, sin saberlo, pero bueno, esas capas como que se nos han escapado. Ahora nos estamos conectando con ellas. El No, Kevin sí, tiene una pregunta. Después Juan. Sí, bueno, igual varias de mis preguntas se quedaron resueltas, pero la que me quedó dando vueltas todavía es a lo que vendría siendo el interior de la filosofía de la tecnociencia, que según Otuano sería una filosofía de la economía. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos al interior de la filosofía de la tecnociencia? ¿Hay alguna posibilidad de la reapropiación? ¿O también está la idea del que no se agota el análisis contextual? ¿O cuál? ¿Cuál sería la posibilidad o el horizonte de acción al interior de esa filosofía de la tecnociencia? No, yo, si tú me preguntas después de haber trabajado con este texto, yo no me considero filósofo de la tecnociencia, pero debo reconocer de que efectivamente es desde la filosofía de la tecnociencia, y el libro de Otoa, que yo no pude trabajar porque me puse a trabajar, ya había muchas cosas que trabajar. El libro de Otoa es el paradigma bioético. ¿Dónde estás? Que no te veo. El paradigma bioético en donde, acá está, donde el tipo logra, justamente porque está en este discurso, logra identificar todas las posibilidades que son, que se inscriben fuera de lo simbólico, que son propuestas por la tecnociencia, y que son reales, ¿ya? Sobre la manipulación de la naturaleza, que él define como la generación de un tecno-biocosmos, la manipulación del hombre, que él define como un camino hacia el cyborg, ¿ya? Las manipulaciones simbólicas y manipulaciones técnicas que tienen que ver con la neuropsiquiatría, no sé, etcétera, ¿ah? Etcétera. O sea, el tipo permite, desde este discurso, entrar a una comprensión de estas nuevas técnicas, es todo, ¿ya? Y probablemente cuando uno acepte que haya una cosa nueva, que hay una irrupción, que hay una subversión, entonces obligarnos a pensar la significación que eso tiene. Eso. O sea, la idea del transhumanismo en Otuá también genera esta comprensión de la que tú habláis. Exactamente, el transhumanismo de Otoa. Otoa, antes de morir, publica 2 libros sobre el transhumanismo, y en particular hace un estudio de los 2 autores que te di para tu exposición, ¿ya? Publica 2 artículos, 2 libros, y uno de los artículos que más ruido hace es un texto que se llama Bioética, Tecnociencia y Transhumanismo, en donde efectivamente los artículos que hacen referencia a ese texto están un poco escandalizados porque él no condena el transhumanismo, y evidentemente que no lo puede condenar, ¿ah? Porque él está justamente, desde que está escribiendo la filosofía de la tecnociencia de ese momento, está atento a estas posibilidades inauditas, ¿cierto? Entonces, que conducen a retomar la evolución del ser humano por medio ya sea de mutaciones o por medio de generaciones de potencialidades que, no sé, que apenas podíamos imaginarnos en el ser humano. Eso. Vale. Ahora, lo que es importante en el trabajo que estamos haciendo en nuestro seminario, porque ¿de qué se trata? Se trata de que algún día, o más bien dicho, cuando llegue la parte del seminario en donde vamos a tener que resumir las distintas posiciones, ¿cierto? ¿No? De distintas ideas, se trata que nosotros definamos al mismo tiempo cuál es el aspecto que nos parece más relevante, y es que aparece una declaración que a Carla Rubilar, sus preocupaciones que nos enferma el presidente.
cuando todos nosotros creemos que le dé coronavirus al chucha su madre, ya. Entonces, el gran tema es que efectivamente, es como decirlo, que la tecnociencia aporta al mundo de lo simbólico, si podemos decir, o al mundo que no es tecnocientífico, que no está producido en un laboratorio, weón, porque esta es la weá más cómica, ¿ya? O sea, la tecnociencia está producida en un laboratorio, no es, weón, más esta cosa maravillosa, no sé, de los weones que estudiaban los animales, que se acostaban, weón, lo ponían una cámara, la Janet McDougall, weón, cuando estudiaba los monos, weón, y se ponía y vivía como los monos. No se trata de eso, estamos hablando de laboratorios, weón, los mismos laboratorios, ¿ah? Que en este momento, weón, están tratando de crear la vacuna y tratando de manipular una vez más el sistema autoinmune. Es que lo que se produce en estos laboratorios, o en estas oficinas, es decir, tiene un impacto sobre el mundo social y político que es fabuloso, ¿cierto? ¿No? O sea, toda o sea, me imagino que toda nuestra preocupación cuando empezamos a identificar las nuevas transformaciones inducidas por la tecnociencia, que tienen que ver, bueno, no sé, pues, acuérdense, bueno, no sé, Big Data, inteligencia artificial, etcétera, 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 tienen que ver entonces con que efectivamente estas técnicas en las manos de unos chuches su madre, que son los que siempre están al alero del poder, quieren el poder, viven en función del poder, que estas técnicas tienen una potencia tal que arriesgan o tienen la potencialidad de reducir al máximo nuestra capacidad, ¿no? De aplastar de una vez por todas, por así decirlo, la capacidad del discurso simbólico, aplastarlo, de atravesarlo, de encontrar el punto de equilibrio, y si, bueno, y si no lo encuentran, matar. Bueno, ese es otro problema. Pero eso es lo que a nosotros más nos impresiona. O sea, que de alguna manera, efectivamente, la tecnociencia no puede ser de ninguna manera comprendida como una superestructura, ¿ya? Ujú. No puede ser comprendida de ninguna manera como algo neutro, ¿ya? Es una contribución, algo que se ha creado, que durante mucho tiempo ha producido efectos, y que ahora en este momento esos efectos se vuelven sobre la organización misma de la sociedad, sobre el fin de la historia, etcétera. O en el contexto del COVID, esperar los ventiladores mecánicos, como la gran solución de la wea. Claro. Juan Maureira tenía la palabra. Joven Juan. Se murió. Tiene la mano levantada, Juan. Yo le Al hice una agua. pregunta al Coque. Cuando Zorrilla, bueno, en la explicación de Otoa respecto al tema de la inteligencia, creo que se asume como esa capacidad transformadora como radical que tiene. Y Oye, te él- fuiste a la mierda. Se Sí, Diego, no te escucha de estoy la canina. escuchando. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Ahí sí? Ahí Ahí sí. sí. Ya. Te pregunto, Coque, ¿qué conexiones o qué líneas veís en relación a lo que plantea Ladrier con lo tuyo? O sea, lo que tú hiciste de Ladrier sobre la tecnociencia y lo que plantea Otoa, porque hay te lo pregunto por una cosa en particular, que es la idea de la capacidad de la ciencia, de la técnica de transformar la realidad y de como modificarla y en ese sentido como superar a la ciencia. ¿Crees que hay algún punto o no? ¿Qué te parece a ti? O sea, Ladrier plantea el problema en el orden simbólico de la temporalidad, que es lo que ¿Ya? también plantea Otoa. Para explicarlo, básicamente el humano como que se ha desarrollado en la idea de proyecto, ¿cachai? Entonces toma cosas del pasado, tiene un futuro, por así decir, previsible, pero en esta nueva dinámica que ingresa la tecnociencia, donde, como dice Otoa, todo es posible, el futuro es algo que es totalmente
como etéreo, o sea, llega, pero llega constantemente, nunca hay un fin, ¿cachai? Ujú. Por tanto, todo se juega en el ahora, po. Ya no hay proyección, no hay proyectos, sino que todo está hecho en base a la posibilidad de hacer en el ahora, po, Ya. ¿cachai? Y eso, lo que plantea Ladrier es que, como, por así decir, déjalo a las personas en el desierto, ¿cachai? No hay de dónde agarrarse, no hay hacia dónde ir, po. Que sería la lógica simbólica de la Claro. de este sentido social, que es lo que se decía al principio con la pregunta del Salva, creo. Pero Coque, ahí le metiste un dedito en la llaga que es bien interesante. Uno puede decir entonces, porque es cómico, porque en el texto que yo leí hay ¿cómo se llama? Un filósofo de la técnica francés, Simon, no sé cómo, y entonces yo leí yo leí un trozo del director de esa fundación, que se llama el huevón que se llama Janusz Barthélemy. Y él considera, por ejemplo, que Otoa es el primero que habló de esta weá. Primero, no es verdad. Y en segundo, la gran diferencia entre Otoa y la de Derrida es que la de Derrida, contratando, por ejemplo, el tema de la temporalidad, ¿ya? Demuestra cómo efectivamente hay una destrucción de la presencia histórica del humano. O sea, ahora, esto es cómico, o sea, si hay una destrucción, uno podría decir, opongámonos, pero nos damos cuenta que no podemos oponernos. O sea, finalmente la potencia, yo creo que hay que trabajar el efecto que provoca en el humano esta nueva temporalidad, etcétera, etcétera. Pero entonces, como no hemos podido oponernos, ¿ya? Y no solo no hemos podido oponernos, sino que hoy por hoy todo el mundo espera de la tecnociencia una respuesta al coronavirus, y el poder utiliza el coronavirus para instalar una dictadura. O sea, pero como no hemos podido ponernos esta weá, efectivamente la tecnociencia ha reconstruido, o sea, el capitalismo y lo político ha reconstruido el mundo sobre estas potencialidades de la tecnociencia. ¿Ya? ¿Eso es así o no? O sea, claro, pues, si tú pensáis que en verdad la técnica o la tecnociencia, mejor dicho, bueno, está elaborada para proyectar el estatuto del presente, es siempre un porvenir, po, ¿cachai? No, o sea, la acción se juega totalmente ahora y tiene que ver con esta idea de ser capaz como de predecir lo que va a ocurrir, sin embargo, es un futuro que nunca llega, po, porque siempre está expectante a su propio desarrollo, ¿cachai? Ah. Y por lo demás no es que la chunte, ¿eh? Pero tiene ocupado el futuro, ¿cierto, no? O sea, un Sí, pues, o sea, ejemplo, ya va se en me ocurre, camino. se me ocurre el ejemplo de la ciencia, de la neurociencia, por ejemplo, o un ejemplo más puntual, por ejemplo, el sueño. O sea, había estudios de las repercusiones sociales, culturales, la interpretación de los sueños de Freud, etcétera, y todo eso se acaba cuando se inventa el electroencefalograma y el sueño se describe por sus fases. Y a partir de ahí, todo lo que tiene que ver con clínica del sueño tiene que ver con las fases del sueño que son descritas en el electroencefalograma. O sea, a partir de una representación que viene directamente desde lo técnico, se entrega, se acaba todo lo demás. O sea, el sueño no es nada más que esta representación del electroencefalograma. No hay más. Lo simbólico se va con respecto a lo tecnocientífico. No sé, se me ocurre eso, o la reducción de la mente a circuitos neuronales. Pero es que la reducción no necesariamente es una falta de representación, po. El conflicto de la temporalidad en Ladrier, por lo menos, incluye que hay una representación nunca acabada del mundo, ¿cachai? Cuidado, ya. Por eso Ya, no hay símbolo, po, porque va siempre en busca de comprender la totalidad por una totalidad que no es capaz de alcanzar, pues, ¿cachai? ya, bueno. Siempre podemos saber más. Pero yo les pregunto a los participantes, Eso, ¿están eso. cachando el nudo, lo que nos estamos jugando en este seminario? No, a ver.
que la palabra circule. Mira, Macarena Díaz Oiga, hizo pregunta. una pregunta. Dígala, perdón, lo voy a leer entonces. Oli, no tengo, no tengo micrófono. Por lo que entendí, él habla de que todo es posible, pero no se hace cargo de las consecuencias de no poner límites al avance en la tecnociencia. Él no tiene él es un tipo que está haciendo una interpretación de las cosas, ¿verdad? Lo único, y no tienen, o sea, y frente al avance de la tecnociencia, él cree que la bioética es la solución, ¿ya? O sea, la bioética, es decir, ¿Como regulación? una especie de dialéctica de las discusiones, de la reflexión social institucionalizada, es una solución al imperativo técnico de la tecnociencia, que es todo lo que es posible debe hacerse, ¿ya? Eso. No es que él está en contra de que, pero además es muy cómico porque en la última Power que yo puse, dice, espérate, no lo voy a encontrar, bueno. Pero dice que en un momento determinado, a ver, un segundito, bueno, pero coloca en un mismo nivel el accionar de la tecnociencia, la transformación, dice ya, espérate, ¿dónde mierda lo puse? Espera mi chiquitito. Espérame, otro chiquitito. Ya, está bien, ya no lo encontré. Ya. Eso. ¿Qué cosa, po? Nada, yo creo haber respondido la pregunta de nuestra compañera, no sé. Que no es, que él efectivamente tiene una respuesta frente a ese todo es posible, y que esa respuesta la busca a partir de la manera como él entiende etéreamente la bioética y su experiencia en los comités en los cuales ha participado. Ahora, evidente que él ha participado, él tiene una experiencia por lo menos del Comité Nacional de Bioética, donde han sido los más osados posibles, ¿cierto? ¿No? Que el Comité de Bioética, el Comité de Ética o Bioética de Bélgica, ¿no? Donde los tipos fueron por la vía de una discusión al estilo de lo que propone Bruno Cadoré, cuando Bruno Cadoré dice, invito a la gente a que dialoguen sobre un caso y que cada uno vaya al fondo de sus presupuestos, ¿ya? Bueno, en esa especie de modelo, Otoa funcionó en el Comité de Ética de Bioética de Bélgica y llegó entonces a justificar la eutanasia en una sociedad donde la religión católica es mayoritaria. ¿Eh? Entonces, bueno, él de alguna manera tiene una experiencia exitosa, por así decir, en aplicar determinadas políticas o determinados criterios, ¿verdad? Pero esa es una experiencia muy personal, ¿verdad? A mí lo que más me impresiona es que que efectivamente la institución de la tecnociencia hoy día le procura su propio dinamismo. O sea, cuando estamos hablando del nacimiento de la tecnociencia, etcétera, etcétera, estamos hablando de un modelo el desarrollo de la ciencia y los incipientes modelos de la tecnociencia tenían un desarrollo muy específico. Todavía tipos que al mismo tiempo investigar hacían clases, ¿ya? Clases y investigar, ya había, y publicar, clases, investigar. Bueno, a partir de un cierto momento, en la medida que la tecnociencia produce resultados, aparecen los investigadores. Y los investigadores, el interés de los investigadores es ampliar el campo económico de investigación tecnocientífica, porque finalmente es a partir de esa ampliación que ellos van a encontrar trabajo, ¿cierto? ¿No? Y de ahí, por ejemplo, que es tan sospechoso
estas cosas que se organizan en Chile, donde vienen todos los investigadores, donde la gente habla y invitan a filósofos a hablar y después terminan en la necesidad de hacer unos cursos para que la gente entienda la ciencia, etc. Ahí hay como una tentativa por ampliar el espacio institucional de la tecnociencia de tal manera que ellos estén arropados por todos los valores más pulentos y todos aquellos que queremos hacer una crítica o establecer un espíritu crítico seamos los malos de la película, ¿ya? Bueno, y eso yo pienso que la posición de Otoa no es capaz de dimensionar el peso que eso tiene. Además, claro, Otoa es un liberal europeo y funciona desde el punto de vista de ¿cómo se llama?, de esta soberbia europea, que cree que la experiencia europea es una experiencia válida en todo el mundo. Pero la experiencia europea no tiene nada que ver con la experiencia china. Y los que están a la cabeza de una serie de desarrollos tecnocientíficos son los chinos, ¿ya? Que no están inscritos entonces en ese modelo de bioética que él propone para enfrentar la tecnociencia. O no es no es la misma situación de Estados Unidos, no es la misma situación de Australia. En el mundo árabe, bueno, no hablemos de Israel. Israel ha hecho todas las investigaciones que tienen una significación militar y seguramente ha llegado muy lejos. Dicho sea de paso, cuando fue el problema del ébola, yo hice una exposición, una ponencia, pero ya no sé dónde tengo esos papeles, donde llegué a información donde decían cuáles eran las investigaciones de los laboratorios militares. Estaba el COVID, pero también estaba el ébola, ¿ya? De ahí que varios de los laboratorios rusos, los laboratorios yanquis de guerra biológica, tenían en sus prácticas el problema del ébola. De ahí que entonces rápidamente pudo interpretarse el ébola y rápidamente hubieron algunas paradas médicas al problema del el ébola. Bueno, pero bueno, eso. Una pregunta. Hola, buenas tardes a todas, a todes y a todos. Mi consulta va a qué técnicas no son concordantes con lo logoteórico. ¿Me podría dar un ejemplo, por favor? Y cuando usted en alguna clase, alguna ponencia, hizo referencia a que hay investigadores que tratan sobre el gen 11 del ojo de la mosca, ¿cómo a qué se refiere? Y tengo otra pregunta, pero esa la guardo para mi foro interno. ¿Al ojo de la serpiente? Eso. O sea, el ojo de la serpiente, no, eso creo que está hablando del vecino venezolano, pero era una pregunta respecto a como investigaciones ultra rebuscadas que se hacían en no sé, pues en medicina, pero que tenía que ver con... No era un ejemplo, bueno, Mira, aquí me encontré te voy a responder con una frase de este señor que se llama Jean-Marc Lévy-Leblanc. Él dice, nos encontramos hoy día, después de más de un siglo, este encuentro, esta juntura entre la tradición del libro y la tradición de la máquina, comienza a transformarse. Nos encontramos ahora en un contexto económico y político en el cual vivimos y que tiene este efecto. La eficacia técnica de la ciencia permite recubrir y inhibir la investigación. En muchos aspectos se podría decir que los saber hacer, que ha permitido la acumulación de saberes por un efecto perverso, se convierte ahora en contraproductivo por relación a la producción de nuevos saberes. Podría ilustrar este propósito con una serie de ejemplos. Digamos que es muy golpeante de ver, estoy traduciendo, perdónenme,
que es muy golpeante de ver a qué punto, desde hace una decena de años, un gran número de éxitos económicos técnicos que aparecen en los diarios no corresponden a una profundización de nuestra comprensión fundamental, contrariamente a lo que se podría creer. Yo doy dos ejemplos. Tomemos la física de los materiales, dice. Bizarramente, los físicos creen haber comprendido ciertos fenómenos fundamentales ligados a lo que se llama la física cuántica. Esta le habría permitido de explicar hace una veintena de años ciertos comportamientos de los materiales de los metales a baja temperatura. Aquella del helio líquido, en particular, su capacidad de conducir la corriente eléctrica sin ninguna resistencia. Haga pasar corriente en un cable a una temperatura extremada baja y el cable no se calienta. Evidentemente es muy desagradable si se trata de una plancha, pero por el contrario es muy útil si usted quiere fabricar un motor o simplemente transmitir de la energía en los cables. Por lo tanto, este fenómeno de supraconductividad es un fenómeno muy interesante sobre el plano fundamental. Los teóricos creían haber comprendido, y desgraciadamente aquellos que creían haber comprendido decían que la esperanza de utilizar algún día a fines industriales este descubrimiento era muy limitada, ya que serían necesarias temperaturas de tal manera bajas que aquello costaría extremadamente caro. Pero hace más de una decena de años, experimentadores han mostrado que se sabe que se pueden fabricar cuerpos superconductores de cosas muy complicadas, de pirámides bizarras, que son supraconductores a temperaturas muy bajas, pero industrialmente accesibles, aquellas del azote líquido, es decir, a menos 100 grados, o algo como aquello. Y bien, fabricar industrialmente un litro de azote líquido es muy fácil, y casi no cuesta nada. Casi cuesta el precio de una cerveza. De golpe, evidentemente, aquello se convierte industrialmente muy prometedor, salvo que no comprendemos aún por qué, cómo funciona. Tomemos un segundo ejemplo, la clonación de la abeja Doveny. Es necesario saber que el equipo inglés en cuestión tuvo éxito en un clonaje sobre más o menos 200 tentativas, es decir, que no funciona muy bien. Aquello funciona de tiempo en tiempo y nadie sabe hoy día controlar verdaderamente las condiciones en las cuales aquello funciona. Aquello significa que la acumulación real, bien entendido real, de nuestros conocimientos en genética y en biología molecular, después de 40 o 50 años, no han llegado suficientemente lejos para comprender determinados avances puramente técnicos. ¿Ya? Esto, ¿te respondo? Sí, muchas gracias, de verdad. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿No hay nadie? Perdón, que estaba hablando. ¿Alguien más que quiera opinar sobre todo las El Kevin chicas? puso un comentario. La Joven comprensión que Kevin. plantea este autor me genera dudas. ¿Esto sería un nudo? ¿La noción de regulación-evaluación? O sea, el concepto de comprensión no tú. ¿Puedes repetirlo? Sí, no sé, no. Habla, pues, Kevin. Kevin. Está tímido. Joven Kevin. Ah, fue al baño. Mm. A ver, le voy a reiniciar el audio. Habla, chuchito. Oye, pero si fue al baño que lleve la cámara, pues, para ver qué está haciendo. Oye, igual siento que no, como que con la visión que hizo Tuave, como ya sí hay cosas que, o sea, la tecnociencia avanza y nos ofrece infinitas posibilidades, pero y para eso tenemos la ética, para que no se pasen a llevar ningún límite de lo humano. Siento que no aborda las consecuencias ecológicas o lo que significa la producción de los implementos técnicos. Hoy como se el- pasa por el culo la subjetividad. O sea,
cuando hemos, con mucho esfuerzo y tratando de disimular nuestros puntos ciegos, tratado de imponer un camino para entender la ética a partir del accionar ético y por lo tanto a partir del cuestionamiento comportamental, etcétera, 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 él reduce la ética a un problema de opción. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces deja fuera toda esta otra dimensión de la ética, no entra. ¿Ya? Lo único que hace él es proponernos, y de ahí viene la pachotada o el piedrazo del Kevin. Lo único que nos propone entonces es una regulación, ¿ya? Sobre la base de una evaluación que no busca hacer afirmaciones fuertes, porque ya sabemos que nuestro humanismo es un humanismo sin ilusión, ¿ya? Lo único que evita, ¿cierto o no?, es que construyamos algo que como en la ciencia ficción, o sea, construyamos una vacuna que como en la ciencia ficción nos quita el coronavirus, pero nos produce, bueno, el nacimiento de un tercer ojo, o de un tercer coco, qué sé yo, me explico, ¿no? Eso, pero no busca nada más que eso, ¿ya? En ese sentido es un pensador de la democracia europea o del liberalismo europeo, ¿ya? Es decir, un pensador de que aquí estamos bien y seguiremos bien y esto no es ninguna maravilla, pero esto es lo mejor posible. Eso. Sí. Es como, o sea, es bacán para él decir, no, bacán, sigamos progresando, mientras que los recursos naturales o los recursos o el conocimiento generado acá en Latinoamérica o en Asia o en África y se lo llevan para Europa para fabricar su avance tecnocientífico. O sea, bacán que avancemos en tecnología de los microchips, total, el litio y todas esas cosas las tenemos para siempre. No, son Una pregunta. infinitas y salen baratas. Cuando está la argumentación de, bueno, como lo dice el Chame, es positivo que progresemos y los weones dicen que con el paso del tiempo la weá se va a abaratar y va a ser accesible a todos. Esa weá, ¿qué sustento se le podría como contraargumentar? El sustento que se podría es que efectivamente hay una tentativa de desaparición de lo que llamamos entonces la potencia de la ética o la ética como expresión del conatus, ¿ya? Y entonces efectivamente cuando él dice que los discursos, determinados discursos son ideológicos respecto a la tecnociencia, nosotros podemos responder que su discurso de la tecnociencia es ideológico por relación a nuestros deseos profundos. Ahora, evidentemente que, no, bueno, eso es una contraargumentación. Y la otra contraargumentación es que efectivamente el mantener la tecnociencia en el nivel que ella existe el día de hoy, eso es equivalente a mantener la relación estrecha que hay entre la tecnociencia, el poder económico y el poder militar, ¿ya? Es decir, no son, o sea, las universidades que eran el espacio del saber loco teórico están hoy completamente desmontadas desde el punto de vista de la producción de saber loco teórico. Ya, bueno, no sé, el Chago contó que se va a ver ¿cómo que se llama? Un documental. Un documental sobre la destrucción de la universidad chilena y sobre el hecho entonces de que el saber logo teórico, que era el saber de la universidad y que conectaba la investigación o la reflexión sobre un determinado tema, inmediatamente esa investigación era en un diálogo con los alumnos, ¿ya? Y eso conducía a la producción de un escrito. Todo eso se fue a la mierda y hoy lo que tenemos son enanitos que o bien tienen un espacio en la institución
institución porque están haciendo una investigación, o bien el espacio que tiene la institución les permite acceder a formas de financiamiento y a glorias, ¿ya? Por estar entonces en la misma dinámica estrecha que tiene la conexión entre el poder económico y investigación. Por eso hay plata, ¿cierto, no? Ahora igual lo que quiero recoger, lo que entendí que decía el Otua joven, de que igual lo simbólico o la reflexión ética no, en verdad no ha podido pararse frente a lo que podemos decirle progreso tecnocientífico. O sea, igual en ese lado, cuando evalúa críticamente el rol de la ética, como que igual le recojo la provocación. Bueno, ahí está, vuelvo a repetir, Las el, tesis. el párrafo con que cierro esta exposición dice, estamos en un mundo donde la ontología, la metafísica, el fundamentalismo y todas las nociones faro que se relacionan, tales como Dios, la verdad, el ser, la naturaleza, la esencia, el valor en sí, etcétera, etcétera, están en crisis. Y estimamos que esta crisis no es el mal. El nihilismo con el cual se la asocia presenta muchos aspectos positivos, emancipadores, diversificadores, creatividad desbordante de posibilidades y de esperanza. Bueno, este es el discurso que podría ser hecho por, no sé, por alguien que considera que está viviendo en el mejor de los mundos posible. Es como estoico. El discurso de alguien europeo que contempla la caída del muro de Berlín. Dice, bueno, aquí hay un espacio de distancia tal que ya no me puedo hacer el hueón de la genialidad del país, del sistema en el cual estoy viviendo. Está la cagada, pero esto es muy bueno. Claro. Ahora, no sé, yo no fui más allá. Claro, yo me pregunto qué interés tiene uno de estudiar este sujeto, porque hay que invertir tiempo, etcétera, etcétera, pero sería interesante escucharlo hablar ahora. Cuando digo escucharlo hablar ahora es que cuando llamé por teléfono a Bélgica y mi ex mujer me contaba cómo iban mi hijo en sus respectivos trabajos y me decía que mi hija mayor, que es profesora, tenía que hacer clases online y que no era grave, pero que tenía un problema con los alumnos que no tenían computador, bueno, y que le faltaban el internet. Y yo le dije a mi mujer, ¿de qué país me estás hablando? En Bélgica. ¿Me estás hablando de Bélgica? ¿Qué chucha me estás hablando? O sea, cuando me dice eso, concretamente me dice que efectivamente el ataque del neoliberalismo a la socialdemocracia europea alcanza entonces niveles donde empiezan a aparecer cada vez más pulsones de miseria. ¿Ya? Miseria que abarca todo esto, que explica los chalecos amarillos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entonces nos encontramos con que la tecnociencia en ese contexto juega un papel terrible, ¿ya? Porque ella permite el camino a través del cual, ¿cierto o no?, puede ser definitivamente liquidada la democracia guardando el nombre de democracia. ¿Ya? O sea, teniendo elecciones, pero sabiendo que las elecciones se deciden por el Big Data, ¿ya? Bueno, etcétera, etcétera. Eso. Oigan, les quería compartir un panfleto que encontré, que lo había comprado hace un tiempo, que es de un grupo de estudiantes e investigadores franceses, que se llama Grupo Oblomov, y que se llama Un futuro sin porvenir. ¿Por qué no hay que salvar la investigación científica? ¿Por qué no hay que salvarla? Sí. Ya. Lo voy a echar una leída a ver qué tal, pues, para compartírselo. Es de Ya. 2004. Pensaba que me iba a decir de qué era, po. No, que... No, léenos la weá, no tenemos tiempo. Po. Ahí le hago un resumen. Súper. Ya. Pero aparece Castoriada y este loco que les gusta. Así que... ¿Pero qué, no hay a decir nada al respecto? No, punto suspensivo para la próxima. Ah. Ay, me dejaste en ascua. ¿Cuál es la reseña? Eso sí, leen la reseña, po. Dice, el ideal de la ciencia sigue conservando una gran fuerza.
imagen de universalidad y de poder en un contexto de trastornos climáticos y de deterioro social globalizado. En medio de todos estos progresos, en el absurdo de la vida y de la brutalidad creciente de las sociedades, la investigación es el único ámbito que ofrece una imagen tranquilizadora y continuidad con las épocas pasadas. Un ámbito que parece estar más o menos al resguardo de la mezquindad de las relaciones capitalistas. Un ámbito en que, mientras todo lo demás se derrumba, las cosas siguen su curso. Funesta ilusión. El grupo Blomov desarrolla en esta página una profunda crítica de la ciencia y el aparato científico-tecnológico, derribando grandes mitos arraigados a través de la historia. La weá vendiéndola bien. Verdades impuestas que, como en el caso de su supuesta neutralidad, nos alejan de preguntarnos el porqué de la necesidad de la investigación científica, de sus fines y sus medios, y del tipo de mundo que contribuye a forjar y perpetuar. A lo largo de sus escritos, cuestiona las nociones de investigación pública y ciencia pura, así como el concepto mismo de progreso, sugiriendo que la ciencia moderna ha sometido a la curiosidad humana por la comprensión del universo a la necesidad del desarrollo capitalista, reduciendo así la realidad a simples mecanismos y números. ¡Guau! Llegaron un poco tarde a la discusión, pero está bien. Salen unos mayas sobre una maquinaria sobre un tren, en la portada. Sí, bueno, ahí les cuento. Ya, pues, puedes conversar un poquito más en la próxima sesión. La próxima es de hipótesis cibernética, si estoy equivocado, Ams. Bueno, la hipótesis cibernética, entramos inmediatamente en una transformación desde la tecnociencia de la vida social y política. ¿O no, Chaco? Así es. Bueno. De hecho, es a tal nivel la transformación que se plantea ya como... ¿Se escucha bien o no? Sí. Ya se plantea como una forma de gobierno. La tecnociencia como una posible forma de gobierno. O las técnicas elaboradas. Estaba muy bueno. Bueno, yo hago el llamado a todos los participantes de este seminario de apropiarse del seminario, ¿ya? Pregúntense si vale la pena, porque a lo mejor piensan que están perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, y vienen por la nota. Aquí Buena propuesta. No hay problema, ¿ya? Yo creo que hemos entrado en un análisis, y después de todo este análisis volveremos sobre la relación entre tecnociencia y medicina, ¿cierto, no? Que es uno de los problemas centrales, ¿ya? Bueno, eso. Tengo una propuesta. Para el día 2 de junio es el día de la tesis sobre tecnociencia, que se supone que va a ser un resumen de la primera parte que incluía tanto lo que fue el año pasado, la parte de la Adrier del Coque y la parte de ciencia, más las presentaciones de este año, incluyendo hipótesis cibernética. Y se supone que, al menos cuando lo habíamos planificado, la idea era como hacer las ideas generales de la postura que íbamos a desarrollar como la cátedra o del grupo de estudio. ¿Qué tal si en esa sesión la gente que está como alumnos puedan comentar aquellas cosas que les llamó la atención, aquellas como cosas que han entendido así como frases o oraciones? Podría ser un ejercicio, ¿qué les parece? A mí me tinca harto. Súper, como eso, Cami dice 20 ¿Habló? La Camité. Las dos Camité. Las dos Camites están de acuerdo y la Majo también. Si quieren, yo les puedo como armar una escritura para que sea como más organizado, y eso lo conversamos entonces en esa sesión. ¿Les parece? Sí, me tinca. Súper. Profesor, usted al inicio del curso, en el año pasado, hizo un manifiesto y más o menos nos pudimos vislumbrar cuál era los objetivos de ese momento. Y si miramos en retrospectiva, ¿qué le pareció a usted? ¿A quién le hacía esa pregunta? A usted. Tanto que pregunta. No caché la pregunta. O sea, yo estoy involucrado como todos ustedes en esta historia. Yo lo único que quiero es que seamos capaces de generar entre nosotros una dinámica de comprensión, de formalización, que nos convierta en un pequeño centro de pensamiento, ¿ya?
mi sueño es, vendría a ser como este. Es solo en el contexto de de una escuela callampera que puede surgir algo que no es callampero y que tiene que ver con la reflexión, ¿ya? Ya que en esta escuela no estamos en contacto con las grandes catedrales que son los hospitales, como estarían en contacto los de la Chile, los de la Católica, etc. Eso es mi objetivo y ahí yo entro a participar como cualquiera de ustedes, ¿ya? O sea, eso. Muchas gracias. El Bueno, cementerio Parque El Sendero hace ampliación, sale, conchetumare. en Brasil ¿Algún otro hubieron comentario? 1100 Estamos muertos hoy día. en la hora. ¿Cómo? En Brasil hubieron 1100 muertos. Solo en un día. Ay, me veo. Ya voy a Hubo cerrar. más. Adiós. Voy a terminar